Y hoy justamente hemos invitado a una persona que analiza este tema y que está presentando un libro. El libro se llama Cambio Responsable. Voy a saludar a José Carlos Sánchez, que está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí de visita en Santa Cruz y en su prestigioso programa. Muchísimas gracias. Oiga, yo estaba leyendo un poquito y quiero comenzar la entrevista leyendo esta frase. Dice, esto no es un libro común, es una fórmula que puede llevar a Bolivia a ser uno de los países más importantes del mundo y cambiar para bien la vida de las y los bolivianos. Digo, estamos tan maltratados con todo lo que pasa en la sociedad que creo que un estudio y una presentación de un libro como este que tengo, y le agradezco mucho por regalarme este libro, lo voy a leer, nos puede ayudar de alguna manera a ver a Bolivia desde otro punto de vista. ¿Cuál es el análisis que hace usted? ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, esa parte que acaba de leer es parte del prólogo. La ha escrito un maestro de otro país que revisó el libro y que se ofreció para hacerlo. A él le tengo un gran aprecio. Y él tiene esa visión justamente después de revisar el libro, que este libro va a aportar al país, y esa era la idea al comenzar a redactarlo y ahora publicarlo y también publicitarlo, porque es una visión distinta con relación a la parte histórica, que es como comienza el libro. Hago una relación de los 90 gobiernos que hemos tenido hasta este momento y los 67 presidentes, incluyendo a Luis Arce Catacora. Es una síntesis histórica donde se ven aciertos y desaciertos de manera muy objetiva, porque tenemos que conocer nuestro pasado para saber dónde estamos en el presente y ver hacia dónde queremos ir como población, como ciudadanía. No debemos olvidar que el futuro nuestro, el de nuestros hijos y nietos, va a estar en la toma de decisiones que tengamos también en las elecciones del 2025. Porque si nos fijamos, hace un momento sale la noticia, hay negligencia médica, no sabemos si el médico ambulante, por ejemplo, tenía licencia para operar o no, quién lo fiscaliza, dónde está el Ministerio de Salud, qué función cumple la gobernación para fiscalizar ese tema, cómo es posible que puedan caminar así. Ahora, esa familia, ¿y cuántas familias en Bolivia tenemos el problema de la justicia, tenemos la corrupción crecida? El libro trata de esto y mucho más. Por ejemplo, en el tema de la justicia yo hago dos reclamos que son fundamentales para que la justicia mejore en Bolivia. Es que se la institucionalice, que haya carrera judicial y que suban los salarios, que suba el presupuesto que da el Estado al Poder Judicial. El presupuesto que da el Estado a nuestro Poder Judicial, y lo sostengo en el libro con documentación fidedigna, no llega ni al 0.55%. Es uno de los más bajos del mundo y el más bajo de Latinoamérica. Y así se van tocando muchos temas del libro. Ahora, en el tema, usted decía que se aumenten los presupuestos. Uno de los temas que le afectan al ciudadano, y nosotros siempre decimos, ¿por qué los gobiernos no se ponen, hablamos de todos los niveles si quiere, ¿por qué no se ponen la mano al pecho en el tema de la salud? Porque estamos mal, filas en los hospitales, interminables, paros, casi todas las semanas hay paro. Y yo creo que ya el paro y la movilización se ha convertido en una figura obsoleta para protestar, porque el único afectado no es el gobernante, sino es el ciudadano. Y el único que hace bloqueos contundentes porque le sobra toda la plata del mundo es Evo Morales. Los demás que quieren bloquear para reclamar no tienen la fuerza suficiente, porque todos tenemos la necesidad de trabajar el día a día para poder llevar el pan de cada día a nuestros hijos, a nuestras familias. A ver, lo que pasa es que no estamos mejor en salud. También lo sostengo en el libro en alguna de las partes, porque se tocan muchos temas macroeconómicos y de necesidad de la población, porque simplemente los gobernantes que nos han tocado y que tenemos en el momento se dan hasta el lujo de rechazar ayudas internacionales sin costo. ¿Por qué cree que es eso? Porque si no tienen la coima, el diezmo, su movida de corrupción para salir cada día más ricos, porque entran pobres y salen millonarios. Así lo han vuelto la política. Y este libro es una crítica para toda esa vieja práctica que es insoportable. No podemos permitir que esto continúe de esa manera. O sea, no puede ser que tengamos a la clase política ahí como un grupo de inútiles que entran pobres, salen ricos y no resuelven los problemas ni de salud, ni de economía, ni de nada para los bolivianos. Entonces los planteamientos son claros y tenemos que ser duros con estas posiciones. Ahora, hay una frase que está en la contratapa de su libro, entre comillas, que dice: es momento de evaluar a los gobiernos, de los políticos de siempre por sus resultados. Tenemos décadas sin crecimiento, generaciones tras generaciones estancadas sin oportunidades. ¿Cómo logramos que las nuevas generaciones, las actuales incluso, tengamos oportunidades? Hay que concientizarlos.
hay que empezar a escribir, tenemos que entrar en espacios de debate públicos utilizando medios de comunicación eficientes y equilibrados como el de ustedes para que las personas se hagan escuchar. Hay que utilizar las redes sociales, porque es algo que también lo pongo en el libro. Los políticos con nuestra plata copan los medios de comunicación y muchas veces pagan el silencio, les tapan la boca y se dedican solamente a robar y no buscan la satisfacción de las necesidades públicas y de la población, buscan la satisfacción de ellos y de sus propias generaciones sin pensar en el resto. Y esto tiene que cambiar. Por eso el libro titula Cambio Responsable. Tenemos que tener una esperanza. Muchos me escriben en las páginas que tengo y me dicen, pero los de antes, los de ahora y los después van a seguir siendo los mismos y van a seguir siendo igual. Entonces yo les digo, no nos resignemos. Eso le iba a decir, hay una resignación del boliviano, es decir, como antes nos hicieron esto, ahora nos están haciendo, y los que van a venir seguro nos van a hacer esto. Ya me resigné, es mis autoridades tengo que aguantar, como decía el spot en su momento. Lo que pasa es que tenemos que cambiar esa manera de pensar. Y para cambiar hay que hacerlo con el ejemplo. Tenemos que invitar a gente que no ha vivido de la política a inmiscuirse en la política y cambiar ese concepto que tenemos todos los ciudadanos. Se ve un político y ya se imagina uno que es un ladrón. Entonces eso se va a cambiar con el tiempo y con la práctica. Tenemos que buscar gente que quiera servir. Hay un capítulo del libro que habla funcionarios que funcionen y servidores que sirvan, porque ese es otro concepto errado. Decimos autoridades y los vemos como si estuvieran en un pedestal o en unas gradas sobre nosotros, los alcaldes, los gobernadores, el presidente, los ministros, y esto no es así. Ellos son nuestros empleados, son nuestros servidores públicos. Ellos trabajan en la cosa pública, que los dueños de esa cosa pública somos todos los pobladores bolivianos. Ahora, este capítulo me llama la atención porque muchas veces creemos que, no, es del sector privado, son platudos, son enemigos. ¿No es cierto? Hay mucha gente que cree eso, pero por ejemplo dice, atraer la inversión privada y la inversión internacional es traer recursos extras, empleo, seguridad, democracia. Creo que tenemos que también enseñarle a todos a que lo privado no está mal. Los recursos, las transnacionales y que llegan con fuentes de empleo no está mal. Eso nos ayuda al crecimiento económico. Lo que pasa es que hay que buscar un equilibrio en base al respeto a la ley. Por ejemplo, Evo Morales llegó y dijo, no rifen, no regalen el gas, no por Chile y demás. Hasta ese momento había exploración, había explotación, teníamos grandes reservas, los precios de gas y de hidrocarburos estaban altísimos. Eso hizo que Bolivia tenga más de 15, 20 mil millones de dólares de reservas, de liquidez de dólares. ¿Qué han hecho los del movimiento al socialismo durante todos estos años? Evo Morales y Luis Arce son prácticamente lo mismo. Esa su doctrina de polarizar y de copar los medios de comunicación con una pelea entre ellos solo representa al 30% máximo entre ambos de la población boliviana. Y el restante 70%, ¿dónde estamos? ¿Quién nos va a escuchar? Ellos se han rifado esa plata, se la han gastado y ahora, si revisamos los datos de las reservas internacionales, que no llegan a 1.700 millones de dólares y eso en importaciones alcanza para una semana. Imagínense los pataleos que están haciendo. Tienen que conseguir más créditos del exterior para poder conseguir algo de dólares y no cortar la importación de hidrocarburos. ¿Por qué creen que había tantas filas en los surtidores? Porque no tiene plata el gobierno para pagar lo que importa. Es decir, el diésel y la gasolina, si no pagan en dólares, no llega. Si no hay dólares, no hay carburantes, no hay combustible. Si no hay combustible, no hay producción. Y si no hay producción, no hay comida. Entonces, ¿qué están haciendo? Tienen que recurrir a políticas que ellos mismos han criticado y han empezado a abrir, pactando con algunos sectores de la empresa privada, algo de liberación de exportaciones. ¿Para qué? Para tratar de tener algo de dólares. Pero el déficit, y ellos necesitan los del gobierno para que Bolivia no colapse, 3.000 millones de dólares en un crédito. ¿De dónde van a pedir ese crédito para que Bolivia no colapse? Todas estas cosas son las que se analizan en el libro Proyectando a Futuro, porque tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces, esos 3.000 millones de dólares solo tienen dos opciones para obtener el gobierno, y además que tiene que estar aprobado por el Congreso, por el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional, a ver si les aprueba con las divisiones que hay encima, para seguirnos endeudando, para tratar de tener algo de oxígeno económico. Tienen que pedirle además al Fondo Monetario Internacional, contra quien despotrican todo el tiempo, o a los chinos, hacernos esclavos de los chinos. Porque ahora ya estamos hablando de los yuanes, ¿no? Como si nada. Ya se habla de yuanes porque todavía hay cierta alianza, pero los chinos tampoco es que nos van a regalar plata porque son buenitos, ¿no? El partido que domina en China es el Partido Comunista y tiene una economía mixta y no está aquí para perder dinero.
Así es que van a venir, van a invertir en Bolivia, nos van a prestar y nos van a seguir acogotando. En este momento, cualquier boliviano que nace ya debe $1.100 para toda la vida. Caramba, tremendo. Ahora, ¿dónde vamos a poder encontrar el libro? Me parece muy interesante. Cambio Responsable, José Carlos Sánchez. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, se puede hacer el encargo vía internet en la página www.moviendobolivia.org. Moviendo Bolivia. ¿Qué es Moviendo Bolivia? Moviendo Bolivia es un movimiento que tiene un registro, que es parte de un grupo de profesionales con los que analizamos temas económicos, jurídicos, históricos, es multidisciplinario y donde también ya se están sumando muchas bases de vecindarios, de distritos, OTBs en Cochabamba y vamos a seguir creciendo en Bolivia. Además de ese movimiento personal que lo he ido creando, también tenemos el instrumento para hacer todas estas propuestas y mucho más desde la vía ideológica por medio del movimiento Tercer Sistema, del cual soy militante, y veremos qué es lo que sucede para las elecciones 2025, para las cuales nos estamos preparando. Bien, bueno, y la preparación tiene que venir así, pues, ¿no? Con estudios, con gente que vaya pensando en cómo sacar a flote a Bolivia y que nos dé opción a todos los bolivianos que al fin y al cabo somos los que tenemos que ir a las urnas a votar, ¿no es cierto? Entonces, bien, felicidades, me gustó mucho el libro, le voy a dar una leída porque siempre es bueno y ¿sabes qué me gusta? Que además está bien didáctico. Con hartas, con la línea gráfica está muy buena, las letras grandes como para nosotros que usamos lentes, ¿no? Para no estar bregando ahí. Se ve muy bueno, de verdad. Muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto estar aquí. Hasta la próxima que venga para Santa Cruz. Gracias. Ha estado con nosotros don José Carlos Sánchez, autor de este libro y parte también de este movimiento, como él lo dice, movimiento ciudadano en este momento. Cambio Responsable. Rapidito, ¿dónde tienen que pedir el libro? En www.moviendobolivia.org. Muy bien, muchas gracias. Moviendo Bolivia, para aquellos que quieren pedir el libro, pueden hacerlo. www.moviendobolivia.org, ¿no es cierto? Sí, bien, ahí está entonces anotado. Gracias, que le vaya muy bien.